¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca. Gracias a Dios por permitirnos la vida para estar nuevamente reunidos con un mismo objetivo, que es el de estudiar la palabra de Dios. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te damos muchas gracias en este día, Señor, por permitirnos la vida, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, nuevamente, Señor, como cada lunes estudiando tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es alimento para nuestro espíritu, Señor. Padre, gracias te doy por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos, Señor, que cada lunes, Señor, están fieles, Señor, a este horario para escuchar, Señor, los estudios, Señor, referentes a tu bendita palabra, Señor. Gracias, gracias por sus vidas, Señor. También te doy gracias por todos aquellos, Señor, que han de vernos, Señor, escucharnos a través, Señor, de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio, el honor que tú me das de servirte, Padre. Muchas gracias, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, se ha quitado todo obstáculo, Señor, todo factor distractor que quiera venir a robar nuestra atención. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que se ha quitado, Padre, que tu Espíritu Santo sea, Señor, en esta hora enseñándonos, corrigiéndonos, Padre, instruyéndonos, Padre Santo, a través, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y vamos a, a estudiar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el glorioso reinado de Cristo. Amén. Vamos a, a comenzar. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a comenzar leyendo Isaías capítulo 11. Y lo vamos a leer todo porque pues está muy importante, muy interesante que lo leamos todo. Y dice así la palabra de Dios. Saldrá, perdón, una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Te recuerdo que Isaí era el papá de David. Y habla aquí en el primer versículo, dice que saldrá una vara. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de ese retoño? Ese retoño es Jesucristo, ¿verdad? Y que viene del linaje de David. Entonces, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo esto, el Padre Eterno lo está hablando a través, obviamente, es una profecía que está dando Isaías, pero que es el mismísimo Dios el que le está dando esta profecía sobre la venida de Jesucristo, ¿verdad? Y que va a venir del linaje de David y habla sobre que en él va a reposar el espíritu de Jehová y va a reposar en él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, ¿verdad? Amén. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará
al impío. Aquí está hablando de que Jesús iba a venir con esa sabiduría, con ese entendimiento, con ese conocimiento y con ese temor a Jehová, con ese respeto, con ese honor a Dios, de tal manera dice que Él va a dice aquí, dice que Él hará entender diligentemente el temor a Jehová. Esto es que Él vino a enseñarnos el temor correcto delante de Jehová. Y el temor correcto es tenerle el respeto, el honor a lo que es Dios, a lo que es el Padre, a tener esa responsabilidad, ¿verdad? De que si somos hijos de Dios debemos de tener un comportamiento correcto, un conocimiento correcto de su palabra. Y dice aquí, dice que nos hará entender el temor correcto hacia Dios. Y dice que además Él no va a juzgar de manera incorrecta. No juzgará como juzga el hombre, ¿verdad? El hombre juzga por lo que ve, ¿verdad? Y aquí el Padre Eterno nos habla de que su Hijo, de que Jesús no va a juzgar de esa manera, no va a juzgar por lo que ven sus ojos, sino que Él va a juzgar correctamente. Y dice además que no va a juzgar por lo que escucha, ¿verdad? Por lo que oye de otros, sino que Él va a tener un juicio correcto. Dice, y juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Quiere decir que él va a juzgar, él iba a venir a juzgar con equidad, con justicia. Él iba a venir a juzgar de la manera correcta. Perdón, y dice que con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Por qué dice esto? Porque de su boca saldrá justicia, verdad. Él no va a torcer la ley para justificar a otros, sino que él va a juzgar de la manera correcta. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto es que él no se iba a desviar ni a diestra ni a siniestra, sino que iba a hacer lo correcto, iba a hacer lo justo, iba a hacer todo como debía de ser. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ay, perdón, hermanitos. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren del mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elat, en Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab servirán, y los hijos de Amón los obedecerán.
Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Amén. Esto es lo que nos habla la palabra de Dios en Isaías 11. Nos habla de la venida de Jesucristo, e incluso nos habla también, ¿verdad? De cómo el pueblo de Israel será establecido nuevamente como nación, y dice su palabra, ¿verdad? Que va a venir de los 4 puntos cardinales de la tierra y se reunirán, dice la palabra de Dios, nuevamente ese remanente del Señor. Él no dejará a su pueblo. Amén. Y vemos también, vamos a leer Isaías 32, dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el taramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabra mentirosa y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchar mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos, deleitosos por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que haya alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y en campo fértil se ha estimado el bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatido. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Amén. Fíjense qué tremendo, ¿no? Nos habla aquí la palabra de Dios en Isaías 11 y 32. La palabra de Dios nos habla de precisamente de la venida del Señor Jesucristo. Habla de que ese renuevo vendrá, pero también nos habla de que vendrá en su segunda venida y cómo se establecerá su reino en la tierra. Y habla también, ¿verdad?, de que el Señor vendrá a traer orden, de que vendrá a traer justicia, de que regirá, ¿verdad?, con su vara de justicia correctamente, ¿verdad? Él hará justicia sobre aquellos, ¿verdad?,
pobres. Hay que recordar, ¿verdad? Que la palabra nos habla de los pobres de espíritu y nos habla también, ¿verdad? De aquellos que hacen maldad, pues que ya dejarán de hacer maldad, porque ellos solamente piensan en hacer maldad de continuo. Y la gente generosa, ¿verdad? También hace generosidades y habla también de que por sus generosidades serán enaltecidos y que aquellos que hicieron mal y que se esmeraron en estar haciendo iniquidad contra otros, también recibirán su pago. Amén. Entonces nos habla del glorioso reinado de Cristo. Y mira lo que dice el, en Isaías 9:7 para entrar ya en materia. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos habla precisamente, ¿verdad?, de que el reino del Señor, lo dilatado de su imperio, ¿verdad?, sobrepasa las edades. Amén. El profeta mesiánico, o sea, Isaías, ¿verdad?, que nos habla de Jesús, ¿verdad?, nos ofrece en estos y otros pasajes de su libro uno de los cuadros más gloriosos del mundo venidero. Se nos revela aquí la restauración del mundo paradisíaco que por el pecado se perdió, pero que por Cristo será recobrado. Esto es lo que Pablo en su carta a los romanos anticipa diciendo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos 8, 18 al 25. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el de guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Qué maravilloso es, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios en Pablo, ¿no? Les habla a los romanos y habla precisamente de que nosotros, ¿verdad? Estamos esperando ese día glorioso y lo esperamos con una gran esperanza. Y dice aquí Pablo, ¿verdad? Hablando de la esperanza, de la fe, que la fe es aquella, ¿verdad? Que tenemos en aquello que no vemos, pero que sabemos que va a venir. Y dice aquí Pablo, ¿verdad? Hace una referencia que dice, porque si la esperanza la pudiéramos ver, la fe pudiera ver las cosas, pues entonces esa ya no sería fe, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la fe es el anhelo a aquello que estamos esperando, que sabemos que es real, que aunque no lo vemos, pero que sabemos que va a llegar. Amén. Entonces, aquí, ¿verdad? Estos capítulos, tanto el capítulo 11 como el capítulo 32 nos habla del glorioso reinado de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? De cómo el profeta, ¿verdad? Habla de una manera gloriosa, ¿verdad? Cómo habla del establecimiento del reino de Dios y habla de todo lo que de alguna manera, ¿verdad? Ya estamos viendo, ¿verdad?
nos es familiar lo que leemos en la palabra de Dios con respecto a la guerra que se está llevando a cabo precisamente allá en Israel con Hamas, ¿verdad? Son situaciones, ¿verdad? Cosas que el mundo, ¿verdad? No entiende, ¿verdad? No las entiende, pero que cuando escudriñamos la palabra de Dios, podemos ver que es el cumplimiento de la profecía, de las profecías que están establecidas en la palabra de Dios y que además, ¿verdad? Leíamos la semana pasada, ¿verdad? Que todas esas naciones, ¿verdad? Que rodean de una manera cruel a Israel para querer destruirla y que se unen nación con nación para poder destruir a Israel. Pues dice la palabra de Dios, lo leíamos la semana pasada, ¿verdad? Que eso no va a suceder, porque Dios no va a dejar a su pueblo. Él, ¿verdad? Decidió escoger a Israel como su pueblo y nunca lo va a dejar, ¿verdad? Que aunque de repente Israel, ¿verdad? Se brinca las trancas y hace cosas indebidas que a Dios no le agradan. Dios a veces permite determinadas cosas para traer juicio a su pueblo, como lo vemos en la historia, desde el principio de la historia del pueblo de Israel. Perdón, vemos cómo el Señor, cuando el pueblo no entendía, era rebelde, le daba la espalda a Dios y se volvía idólatra, Dios usaba determinadas naciones, ¿verdad? Para traer juicio sobre su pueblo. Y cuando el pueblo era rebelde, podíamos ver, ¿verdad? Cuando fue llevado en cautiverio a Babilonia, pues no fue llevado en cautiverio, perdón, porque fuera un pueblo que estaba obedeciendo a Dios, sino por rebeldes, ¿verdad? Por idólatras, fueron llevados en cautiverio y sufrieron enormemente ese cautiverio. Sin embargo, Dios, ¿verdad? Cuando ya traía juicio sobre de ellos, los profetas eran enviados a ellos a hablarles y Dios volvía a tener misericordia de su pueblo. Y eso mismo está sucediendo actualmente, aunque vuelvo a repetir, ¿verdad? El mundo secular no entiende, ¿verdad? Y juzga a Israel de manera dura, pero hay que recordar también, ¿verdad? Que esta guerra no la inició Israel, sino jamás, ¿verdad? Fue a atacarlo. Y bien es cierto, ¿verdad? Que cuando en el lugar donde logró infiltrarse jamás al pueblo, a la nación de Israel, era un lugar donde el pueblo de Israel o una parte, ¿verdad? Del pueblo de Israel estaban haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Estaban adorando incluso a una imagen de extraña, una imagen de Buda, y que estaban celebrando, ¿verdad? Incluso todo esto del homosexualismo, que sabemos que el Señor permite ciertas cosas para traer justicia sobre su pueblo. Pero también sabemos, ¿verdad?, que Dios jamás va a permitir que su nación, ¿verdad?, que el pueblo de Israel desaparezca. Es la nación de Israel y sabemos, como leíamos la semana pasada, que Él al final de los tiempos, cuando Él venga a establecer su reino, ¿verdad?, Él va a rescatar ese remanente de su pueblo que reconocerá a Jesús como su Mesías y que los va a restaurar. Entonces, vemos aquí de una manera tremenda, dice que los hijos de Dios, ¿verdad? Estamos gimiendo por la venida del Señor, por su regreso, porque queremos que Él vuelva por nosotros. Te decía yo en estudios pasados, ¿verdad? Que el evento que está a las puertas, ¿verdad? Ese evento glorioso, pues es el arrebato de la iglesia, de Jesús va a venir por su iglesia, ¿verdad? Y el siguiente evento será la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero viene con todo poder y gloria. Ya no viene como vino en la vez anterior, que vino como un bebé,
¿verdad? Y que todos querían matarlo, ¿verdad? Y que incluso desde su nacimiento, ¿verdad? Desde antes que naciera, José y María tuvieron que huir, ¿verdad? Porque querían matar al bebé. Y vemos toda la historia de Jesús, que siempre trataron de atacarlo, siempre trataron de matarlo hasta que lo lograron, pero gloria a Dios, porque Él murió y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Él no está en una tumba como el Buda, como el Mahoma, como tantos personajes, ¿verdad? Que se han erigido como, pues como Mesías, ¿verdad? Y que se encuentran en una tumba y que ahí están sus restos, pero Jesús, su tumba está vacía porque Él resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Por eso va a venir por su iglesia y después vendrá a establecer su reino glorioso aquí en la tierra, en la tierra. Y bueno, vemos la descendencia del rey, ¿verdad? El linaje del rey. Y lo vemos en el versículo número 1. Amén, que dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí vemos, ¿verdad? En el versículo número 1, que de la descendencia del rey David, ¿verdad? Del linaje de David iba a venir el Mesías, el amado Jesucristo. El Mesías es representado como un delgado retoño de las raíces de un viejo tronco seco, haciendo ver así su pequeñez y humildad, ya que la casa de David era pobre y desconocida en el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero aunque sumamente débil es este vástago cuando aparece, se torna después un poderoso y fructífero, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Viene de la casa de David, ¿verdad? Una casa, ¿verdad? Que era pobre, que no era conocida, ¿verdad? Realmente era una casa que era desconocida en ese tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo y que vino, ¿verdad? De una manera tan frágil, ¿verdad? Tan débil como la de un bebé. Pero sin embargo, Dios lo protegió y que aunque fue un vástago, un bebé pequeñito, débil, tan frágil, ¿verdad? Cuando Él aparece en la escena, se torna después poderoso y fructífero. Amén. En Mateo 1:1 nos habla del linaje real de Cristo llamado Hijo de David, por lo tanto, legítimo heredero al trono de David. Mira lo que dice Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía, es así como comienza Mateo 1. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es, que venía del linaje del rey David, es decir, venía de un linaje real. Por lo tanto, era un heredero legítimo del trono de David. Era un rey legítimo que iba a sentarse en el trono de David. Y mira lo que dice Hechos 2:29 y 30. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Así es, amados hermanos. Aquí, ¿verdad? Nos habla el escritor, ¿verdad? De Hechos, ¿verdad? Nos habla y nos dice, ¿verdad? Que verdaderamente el patriarca David, aunque era patriarca y fue profeta, y que además dice, fue sepultado y que su sepulcro está hasta el día de hoy, ¿verdad? Allá en Israel. Y dice que además
aún siendo profeta, y él sabía perfectamente al ser profeta que con juramento Dios le había dicho, ¿verdad? Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y acá en Mateo vemos que se lleva a cabo el cumplimiento de esa profecía y de ese juramento que Dios hizo a David, de que el Mesías iba a venir de su linaje y se iba a sentar en su trono en cuanto a la carne, ¿verdad? Porque hay que recordar que Jesús se encarnó y por lo tanto fue rey también en su presencia como hombre, ¿verdad? Fue rey en el linaje de David. Amén. Y en Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjate, acá en Apocalipsis, el Señor Jesús está hablando, ¿verdad? Está hablando a las 7 iglesias, ¿verdad? Dice, yo doy testimonio, dice, he enviado a mi ángel, dice, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo Jesús está hablándole a las iglesias diciendo, yo mismo he enviado a mi ángel a dar testimonio a las iglesias de que yo soy la raíz y el linaje de David. Es decir, yo soy, ¿verdad? Ese linaje, ese vástago que iba a nacer del tronco, del linaje de David, ¿verdad? Es decir, les estaba diciendo, en mí se cumple la profecía de que yo me iba a sentar en el trono de David. Yo iba a ocupar, yo voy a ocupar, ¿verdad? Ocupé ese trono del linaje de David. Dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Entonces, la descendencia del rey. Indudablemente, el Señor Jesús cumplía la profecía porque él venía del linaje de David. La investidura del rey también vamos a ver. Dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Traía toda la investidura de un rey genuino, porque él traía todo lo que distinguía a un gran rey. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y esto significa que estará en él en forma permanente y no solo en forma pasajera como se manifestó en los profetas y varones del Antiguo Testamento. Y esto es verdad, hermanos. Cuando dice que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre él, iba a estar de manera permanente, no como sucedía en el Antiguo Testamento, que venía sobre los profetas y se iba, ¿verdad? No permanecía, no estaba permanentemente el Espíritu de Dios en sus vidas de constante, no estaba el Espíritu Santo en ellos siempre, sino que estaba en los profetas y en los varones que Dios escogía, pero se iba. Isaías nos dice que el Espíritu en el Señor Jesús iba a descansar. Dice, el Espíritu de Dios iba a descansar sobre el Mesías, iba a descansar sobre Jesús. Mira, vámonos a Apocalipsis 1:4, dice Juan, aquí está hablando Juan a las 7 iglesias, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, dice, perdón, déjenme volver a leer, estoy leyendo mal. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, que de constante está en él el Espíritu de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que los 7 espíritus están
en su trono, ¿verdad? Delante de su trono, el espíritu de sabiduría, el de inteligencia, el de consejo, el de poder, el de conocimiento, el de temor de Jehová, ¿verdad? Iba a estar sobre de él, ¿verdad? Y el espíritu de temor de Jehová. Todos esos 7 espíritus estaban delante de su trono. Y mira lo que dice en Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Vuelvo a repetírtelos, ¿verdad? Los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Que son dice el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu de conocimiento. Dice que están de continuo en el Señor Jesús. Nos habla de 7 espíritus, lo que no es más que el Espíritu Santo en toda su plenitud. Amén. Los evangelios nos testifican de cómo Jesús, después de que fue bautizado, sobre él descendió el Espíritu y durante toda su vida y ministerio le asistió. Entonces vemos, ¿verdad? Nos habla la palabra de Dios en los evangelios de cómo al ser bautizado el Señor Jesucristo en agua, el Espíritu bajó en forma de paloma. Es decir, la plenitud del Espíritu habitaba en el Señor Jesús. Amén. Dice Mateo 3:16, veámoslo. Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en el 4:1 de Mateo también dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, que el Espíritu Santo estaba con él todo el tiempo, de día y de noche. Amén. Dice Lucas 4:18 al 21, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí el mismo Jesús, cuando estaba en la sinagoga, cuando leyó, ¿verdad? En el rollo, la profecía, ¿verdad? En Isaías, les leyó y él dijo, ¿verdad? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Es decir, él estaba diciendo, esta profecía se ha cumplido. El Espíritu de Jehová está sobre de mí y me ha enviado, dice el Señor, ¿verdad? Aquí les empieza a decir, ¿verdad? Se me ha enviado a sanar a los quebrantados, dice. Me ungió para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a los que viendo no ven, ¿verdad? A los que escuchando no escuchan. Dice, y a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrolló el rollo, ahora sí que enrolló el rollo, ¿verdad? O enrolló el libro, dice, y se los dio. Y todos, absolutamente todos en la sinagoga, ¿verdad? Fijaron sus ojos en él, porque ellos a su vez sentían, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que él es del que habla el rollo, del que habla Isaías, y como todos lo veían, ¿verdad? Él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, es decir, yo soy ese del que habla la escritura, del que está hablando Isaías,
¿verdad? Esa profecía se cumple hoy aquí delante de sus ojos. Y mira también lo que nos habla la escritura en Juan 1:32 al 34. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es Juan el Bautista hablando, dando testimonio de que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, porque él ya había recibido. Dice que él no lo conocía, él no lo había visto. Y fíjate qué tremendo, ¿no? Porque aunque Juan era primo, ¿verdad? De Jesús, no sabía, no lo conocía porque se dejaron de ver, ¿verdad? Cada uno estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y dice que él no lo conocía, pero aquel que lo había enviado a predicar las buenas nuevas, a predicar, ¿verdad? A dar testimonio, ¿verdad? Aquel que le mandó, ¿verdad? Que lo envió a predicar sobre el arrepentimiento y a bautizar, ¿verdad? Le dijo, sobre quien veas descender la paloma sobre él, ¿verdad? Dice, cuando veas descender el Espíritu como paloma sobre él, ese es. Y entonces cuando él vio, cuando lo bautizó y vio toda esta escena, recordó en su mente lo que aquel le había dicho, ¿verdad? Y en ese preciso momento dio testimonio de que él era el Hijo de Dios. Amén. Y entonces este hermoso rey iba a traer una justicia imparcial. Mira lo que dice Isaías 11, del 3 al 5. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, el Mesías será un juez y gobernador justo, no juzgará según las apariencias externas, ni tampoco por los rumores, sino por los méritos de cada caso. Mira lo que dice Primera de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es como gobierna este gran juez. El Mesías es un juez justo, será un juez justo y gobernador justo, que va a gobernar con justicia verdadera, ¿verdad? Porque él no mira lo que está delante, ¿verdad? Lo externo. Él juzga conforme lo que hay en el corazón. Él es el único que puede sopesar lo que hay en nuestros corazones. Difícilmente, y bueno, vamos a ver también lo que dice Apocalipsis 2:23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Amén. Te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Él es el único que escudriña los corazones, el que escudriña nuestras mentes, el que sabe, ¿verdad? Lo que hay en nuestras mentes antes de que lo digamos, antes de que lo externemos, ya el Señor ya lo sabe. Y además también
Él es el único que escudriña lo que hay en nuestros corazones y el único que puede y tiene la capacidad de juzgar de manera correcta, ¿verdad? Y que además dice que Él va a juzgar conforme a las obras de cada uno. Y difícilmente en nuestros días los pobres y humildes pueden hallar justicia para sus quejas, pues por regla general los ricos oprimen y explotan a los pobres comprando la justicia. Pero Cristo, en su glorioso reinado, juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad por los mansos de la tierra. Además, castigará enérgicamente a los malhechores. Amén. Entonces, esto que dice nuestro estudio es una realidad total, ¿verdad? Actualmente en nuestros días y durante toda la historia de la humanidad y hasta la venida de Cristo estará sucediendo esto, ¿verdad? Los pobres, ¿verdad? Y la gente humilde, no podemos encontrar una verdadera justicia a nuestros reclamos, a nuestras quejas, pues por regla general, los ricos siempre oprimen y explotan a los pobres, a los más desprotegidos, ¿verdad? Comprando la justicia, ¿verdad? ¿Cuántos en nuestros días, ¿verdad? A nivel mundial vemos hombres con mucho poder comprando la justicia, ¿verdad? Siendo delincuentes, ¿verdad? Dicen por ahí delincuentes de cuello blanco, compran la justicia y ya andan por la vida como si nada. En cambio, una persona pobre a veces es encarcelada y enjuiciada sin ser verdaderamente culpable, pero por no tener dinero, ¿verdad? Pueden pasar muchas veces años en la cárcel, ¿verdad? Porque no tienen el dinero suficiente. Amén. Pero Cristo, en su glorioso reinado, no va a juzgar de esa manera, sino que Él va a juzgar con justicia a los pobres y decidirá con equidad por los mansos de la tierra. Él va a juzgar con justo juicio, ¿verdad? Y va a castigar enérgicamente a los malhechores. Amén. También su reinado, el reinado del Mesías va a ser un reinado pacífico. Dice Isaías 11 del 6 a 9, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostarán como si nada. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Amén. Y dice además que la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. No habrá ningún tipo de violencia en el reinado de Cristo. Aún la vida animal participará de la gloriosa liberación de la vanidad y del mal que se introdujo por el pecado. Amén. Cuando el Señor Jesús venga a establecer su reino en la tierra, habrá una paz maravillosa. Ya no habrá ningún tipo de violencia en el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí nuestro estudio que aún la vida animal, ¿verdad? Será liberado de manera gloriosa de toda esa violencia, ¿verdad? De tal manera que dice, la animosidad existente entre Judá e Israel se dispersará. Y entonces está hablando de que los animales, ¿verdad? Habitarán entre los humanos sin hacernos daño, sin lastimar incluso a un bebé. Dice incluso aquí, ¿verdad? Que el bebé podrá meter la manita en la cueva del áspid y no será dañado, porque ya no habrá pecado, porque ya no habrá maldad, porque como dice aquí su palabra, porque la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Y dice, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad?
Vamos a ver qué dice Romanos 8, 19 al 22. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, ¿verdad? Aquí en Romanos Pablo está hablando precisamente de esa liberación gloriosa, ¿verdad? Donde ya no habrá pecado. Y dice que las condiciones étnicas se verán restauradas. No habrán bestias feroces ni serpientes ponzoñosas que dañen al hombre. Se acabará toda esa violencia de cualquier tipo. Ya no habrán bestias feroces, no habrán serpientes ponzoñosas que puedan dañar al hombre, como lo hizo al principio con Adán y Eva. Incluso dice, ¿verdad?, que va a ser todo perfecto. Y también la extensión de este glorioso rey Mesías, habla también de esa extensión de su reino. Vamos a ver qué dice Isaías 11, 9 al 16. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Es decir, que todos querrán ir a ver a Jesús y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Es decir, dice aquí que va a recoger a su pueblo, ¿verdad? Ese remanente que quede en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen sobre él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Amén. El Señor habla de la extensión del reino del Mesías. El reinado de Cristo será universal. Reinará sobre los gentiles y sobre los judíos. Toda la tierra será llena de su conocimiento y la animosidad existente entre Judá e Israel se disipará. Es decir, ese pleito continuo entre Judá e Israel se disipará, volverá a ser una sola tribu. Amén. Dice, y se reunirá aún el remanente que se halle disperso por el mundo para que le sirvan como debe de ser. Amén. Como lo dice en del versículo 14 al 16. Amén. Y también lo podemos ver finalmente, podemos observar en el capítulo 12 de Isaías el tipo de adoración que tributará al rey
se tributará al rey en su inigualable reinado sobre esta tierra. Hay que recordar que el Señor Jesús va a venir a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Amén. Bendito sea su nombre, porque Él es bueno, porque Él es grande y podemos ver el futuro glorioso de nuestro Señor Jesús, el futuro glorioso de Sión en Isaías 35. Amén. Vamos a ver si lo alcanzamos a leer. Isaías 35. Dice, vamos a leer, está pequeño. Dice, Isaías 35, dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, y en la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo sobre él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Perdón, dice, ni ahí se hallará. Dice, no habrá león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Amén. Aquí dice que es el futuro glorioso de Sión, de ese lugar maravilloso que va a establecer el Señor Jesús como rey, porque va a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra, y así va a ser su reino, un lugar glorioso, donde había sequedad, va a haber ríos, los ciegos dejarán de ser ciegos, los sordos dejarán de ser sordos, los mudos dejarán de ser mudos y gozarán y alabarán con júbilo. Amén. Y dice que habrán caminos para que pasen los hijos de Dios, se gocen delante de su presencia. Amén. Y dice que ya no habrá animales, no habrán fieras que estén estorbando en el camino y que pueda atacar a aquellos que se gozan. Y en Isaías capítulo 12 dice de la siguiente manera: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Diréis en aquel día,
Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradores de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Finalmente, en el capítulo 12, podemos observar en el capítulo 12 de Isaías el tipo de adoración que se tributará al rey en su inigualable reinado en esta tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto, con la lectura de estos dos capítulos de Isaías, Isaías 35, podemos ver la descripción del glorioso, ¿verdad? Del futuro glorioso de Sión, pero también en el capítulo 12 de Isaías podemos ver un cántico de acción de gracias a este glorioso Mesías, ¿verdad? De cómo en el establecimiento del reino del Mesías en esta tierra, la gente, ¿verdad? Estaremos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores de una manera gloriosa porque Él es nuestro Salvador. Amén. Bendito sea su nombre. Vamos a, a orar para concluir este tiempo, amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, por este estudio, Padre, porque al estar estudiando, Señor, estos capítulos, Padre, este Evangelio de Isaías, Señor, podemos ver, Señor Santo, cosas maravillosas, Señor. Podemos ver la profecía, Señor, del establecimiento de tu reino. Vemos primeramente la profecía de tu venida, Señor, de tu sacrificio en esa cruz, pero también el establecimiento glorioso de tu reino, Padre, en esta tierra. Y, Señor, nos gozamos, Padre, porque podemos ver, Señor, las profecías cumplidas, Señor, y más, perdón, y más, Señor, que han de irse cumpliendo, Señor. Y aunque muchas personas, Señor, a veces se les molesta que se diga que Israel es el reloj profético tuyo, Padre, indudablemente que lo es, Señor, porque allá en Israel, Señor, allá en Medio Oriente, Padre, se van cumpliendo profecías tremendas, Señor, que nos declaran, Padre, que tu venida está cerca, Señor. Y que indudablemente, Señor, cada día tenemos que estar preparándonos, Señor, cuidando nuestras vestiduras, Señor, limpiándolas, Señor, que permanezcan, Señor, blancas, resplandecientes, Señor, para que cuando tú vengas, Padre, vayamos, Señor, gozosos a tu encuentro, Padre Santo, en las nubes. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por mis hermanitos en la fe, por los amigos, Señor, por todos aquellos, Padre, que escuchan, Señor, que ven este estudio a través también de las redes sociales, Padre. Yo te pido, Señor, que derrames bendiciones, Señor, sobre cada vida, Padre Santo, que tu palabra quede establecida, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones y que podamos ponerla por obra, Señor, en rectitud, Padre Santo, como está establecida en tu palabra. Padre, bendice, Señor, esta estación de radio, Padre de la Gloria, esta herramienta que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor y de su esposa Gisela. Bendícelos, Padre, derrama de tu presencia, de tu conocimiento, Señor, derrama sabiduría, Padre, para que ellos, Señor, sigan administrando de manera sabia, Señor, esta herramienta que has puesto en sus manos. Padre, te pido una bendición, Señor, para cada uno, Señor, de los que participamos, Señor, en esta estación, difundiendo tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestras vidas, Señor. Que Espíritu recto, Señor, esté en nosotros para que hagamos lo correcto, Padre Santo. Padre, te pido una bendición para mis pastores, Señor Doroteo Rivera Zarza y de su esposa Adriana Herrera Ortiz. Bendícelos, Padre,
que tu espíritu esté en ellos, Padre, que sus oídos, Señor, que su oído cada día esté más sensible a tu voz, Señor. Bendícelo, Señor, bendice cada proyecto, Señor, que tú has puesto en sus corazones, Señor, para llevar a cabo, Padre. Rodéalos, Padre, de gente, de siervos, Padre, que trabajen, Señor, que trabajemos, Señor, con entusiasmo, Señor, con disciplina, con diligencia, Padre, para llevar a cabo, Señor, esos proyectos que tú has puesto, Señor, en la comunidad de Dios es fiel. Padre, te doy muchas gracias, amado Dios, por el privilegio que me das de servirte, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, aquí en Tizayuca. Dios me los bendiga. Espero un día poder tener la bendición de poderlos conocer personalmente y verlos ahí en la comunidad de Fe Dios es Fiel. Mientras tanto, nos volvemos a encontrar en esta estación. Que Dios me los guarde, que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo. Hasta el próximo lunes. Bendiciones.